Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Tengo el gusto y el privilegio de hoy conversar con Omar Álvarez Cisneros. Él fue concejal del Cantón Cuenca, un hombre que activa en la política, crítico de las actividades de las personas, pero en forma frontal y educada, que eso es lo importante, porque hay algunos críticos, entre comillas, que no pasan de ser unos majaderos. Omar, bienvenido, un gusto. En Cuenca estamos viviendo un clima medio, yo no sé si antipático, difícil, confrontativo entre las principales autoridades. ¿Esto es saludable para Cuenca, Homero? Omar, perdón, ¿se dicen las verdades o también hay un poco de creatividad criolla? Muy buenas tardes, doctor Marquito. Ciertamente que nos llama la atención la cuenca Atenas del Ecuador, que siempre se ha caracterizado por tener una forma de manejarse adecuada, pero hoy por hoy parece ser que la manera de relaciones entre los líderes políticos locales, las autoridades, pues ha rebasado esa mínima esquema de tolerancia y de respeto que se debe tener. Vemos con preocupación como en ocasiones el propio gobernador, el alcalde, el prefecto, quizás también en algunos concejales, en fin, quienes hoy por hoy hacen el espacio de la administración pública, de que pues lamentablemente han bajado el nivel de discusión a unos insultos, a confrontaciones intrascendentes, absurdas, y esto, creo yo, Marquito, pues no agrada a los cuencanos. No estamos acostumbrados. No somos esa cuenca insultadora, no somos esa cuenca de falta de respeto. Siempre hemos sido confrontativos, pero sabiendo guardar la altura del reclamo y sobre todo no faltar la honra, el respeto a nadie. Así es que creo que estamos ante momentos, a cuenta entendería que de las pasiones políticas, pues llevándole a un plano extremadamente chabacano, extremadamente vulgar, y esto desdice de nuestra querida cuenca Atenas del Ecuador. Correcto, de acuerdo. Esta falta yo diría, de cultura, de educación, de fineza, porque las cosas se pueden decir con altura también en otros términos, indiscutiblemente, pero en este 2025 se intensificó gravemente y la administración municipal entró en conflicto con los bloques del Consejo Cantonal. Entonces esto no permite acuerdos para aprobar ordenanzas o discutir circunstancias que debe favorecer a Cuenca. ¿Cree usted que esto retrasa no al Consejo, sino retrasa a la ciudad y a las instituciones que tienen que ver con la égida del municipio? Esperemos que no sea así, Marquito. Creo que esa premisa muy antigua, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, debería aplicarse con plenitud en lo que estamos comentando. Creo que más que atrasar, distrae la atención entre lo importante con lo superficial. Y claro, con mucha pena debo manifestar que son las propias formas en las que está llevando el escenario político el señor alcalde. Como nunca, tal vez, las expresiones que tiene el doctor Zamora a veces se sale de las mínimos tolerables del respeto. Parece ser que es un personaje un tanto visceral, en donde no medita bien el nivel de las expresiones y por supuesto eso trae confrontaciones innecesarias. Perdemos tiempo, no creo que para que se dejen de hacer las cosas importantes, pero sí se pierde un valioso tiempo que podría dedicarse para seguir en la construcción de nuestra cuenca que tanto lo necesita. Mire, entre estos 2 días, la confrontación política no está en el fondo del hecho del cobro de las ONGs, de las tarifas de la recolección de basura, de los controles del alcalde, sino de las formas de expresión que el señor alcalde ha tenido de irrespeto hacia las señoras concejalas, en donde en su legítimo y obligatorio derecho de expresión en el seno del Consejo Cantonal, el alcalde pretende ponerle cortapisas. Son formas dentro del autoritarismo
que me imagino la mayoría de cuencanos rechazamos. Y eso es lastimosamente el escenario al que el propio señor alcalde lleva a la discusión, a tener esta manera confrontativa, lejos de tener una posición argumentativa respecto a lo que se debe decidir en la ciudad. Correcto. Ahora, que existen denuncias cruzadas, podría decir así, empleando un término para decir, van y vienen los decires, se parcializan unos y otros, se radicalizan las posiciones y en algún momento emerge el odio. Me refiero a que los concejales acusan de falta de transparencia en la alcaldía responde que hay un bloqueo político, que los actos de fiscalización, entre comillas, se realizan para tratar de frenar el crecimiento y la figura del alcalde actual? Mire, estimado Marquito, en política, quizás como en ninguna otra actividad humana, tenemos que ser muy abiertos para escuchar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. No podemos caer en la posición simplemente de creer que, en el caso me refiero de los compañeros concejales, de querer que la administración gire al torno del pensamiento individual. El seno del Consejo Cantonal está dispuesto para que ahí, de forma argumentativa, propositiva, aunque se discrepe, se haga conocer cuál es el punto de vista y las miradas de lo que los señores concejales tienen que hacer. Siempre he insistido de que la voz de los concejales no es una voz a título personal, son los interlocutores de la ciudadanía. No se trata de lo que cree o piensa en forma individual cada uno. Se trata de reconocer, de entender el sentir general ciudadano y encontrar consensos en soluciones para este bien común. Lo propio para el señor alcalde. Él no puede pensar que si hay algún concejal que quizás tiene una forma distinta de mirar las cosas, es porque le están poniendo cortapisas. Más bien, creo que es saludable para poner el justo equilibrio en el quehacer. Debería agradecer el el señor alcalde, de que hayan otras voces que le permitan mirar las cosas de una forma distinta. Pero como decía hace un momento, no lamento en que quizás como nunca las posiciones de egocentristas de muchos personajes públicos hoy por hoy han llevado a que se piense que si alguien dice algo distinto a lo que yo creo, ese otro es por decirlo de una palabra simple, una persona que no conoce de las cosas. Esto es lo que nos está pasando. Nadie es dueño de la verdad, estimado Marquito. Correcto. Ahora, esa verdad de la cosa pública la debemos ir construyendo juntos. Por otro lado, doctor Marquito, el alcalde no puede pensar que si un organismo de control, como es el caso de la Contraloría, emite un informe técnico, es porque le están haciendo persecución. No, eso quizás es llegar a un extremo de casi de delirio, de persecución, pensar que todo el mundo está en contra de él. No es así. Más bien debe agradecer de que hayan miradas desde los propios ámbitos de responsabilidad y de competencia que le permitan hacer las cosas encuadrado en el marco de la ley y encuadrado en el marco de lo que es lo correcto. De ahí que muchos reclamamos, porque me incluyo en ese grupo de personas que reclamamos transparencia en el accionar municipal. No se trata solamente de confiar en el alcalde, se trata de saber que lo que se está haciendo es apegado a la ley, apegado al derecho y apegado sobre todo a la ética y a la moral. Bien, correcto. Ahora, este tipo de enfrentamientos que suceden al interior del Consejo Cantonal frena decisiones importantes de la ciudad, no permiten gobernar al alcalde, no permiten presentar nuevos proyectos, en fin, porque a lo mejor existe una oposición a rabiar mirando a futuro en la oposición política. Creo que no, Marquito. Decía hace un rato que cuidado, no eso es generar una cortina de humo para justificarse el hacer o el no hacer. No puedo pretender que porque pues hay porque dicho sea de paso, Marquito, en el seno del Consejo Cantonal con mucha pena no pasan de 2 o 3 voces distintas a la del alcalde. Tampoco él puede quejarse de que no le dejan hacer nada.
Más bien a la inversa, lo hemos manifestado en muchas ocasiones. El Consejo Cantonal ha sido extremadamente consecuente con los caprichos del alcalde. Quizás lo que está sucediendo es que como ahora ya hay voces que se rebelan, pues ahora él se siente que ya no hay ese grupo homogéneo que antes agachaba la cabeza y le permitía hacer lo que creía el alcalde que era lo correcto. Pero ahora que aparecen voces que distorsionan ese quehacer del alcalde, pues empieza a quejarse de que hay persecución política. Para nada, absolutamente. Considero, para ello es el seno del Consejo Cantonal, un espacio en donde la discusión política permite tener el criterio y el pensamiento de todos los sectores ciudadanos. Habrá gente que seguramente confían a ciegas con el alcalde. Habrá gente que seguramente también pone reparos a las decisiones de la administración. Lo importante sería ser capaces sobre la consideración y el respeto, poder dialogar, conversar, discrepar, por supuesto, pero llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía. No solo se trata de que me salen con la mía o con la suya, sino hagamos una suerte de nosotros. Esta parte del desacuerdo entre los concejales, del alcalde y las autoridades, agrandemos un poco, hagamos una visión entre el gobierno, los GATS, en fin, trae demoras en la ejecución de obras y esto indiscutiblemente encarece la obra pública y los municipios, los GATS, están sin recursos. Esto hace que se acentúe incluso el malestar dentro de la ciudadanía. Por supuesto, lo que sí puede haber, decía hace un rato, no el impedimento para hacer la obra pública, pero sí puede haber distracciones que mismo traen las consecuencias propias del quehacer público. En este caso, posibles retrasos, incluso con esos retrasos de encarecimiento de las obras. Pero mire, doctor Marquito, quizás solo decir también, apegado al lenguaje popular, no hay peor sordo que el que no quiere ver. Pero si el propio señor alcalde tenía esa actitud en su época cuando concejal, y no me refiero ni siquiera a la administración pasada, que en donde era notorio, evidente, una posición absolutamente irreconciliable del alcalde actual con el alcalde anterior, en donde ahí sí, creo yo que con mucha razón diría que era una posición extremadamente politizada. Me refiero a la administración que tuvo el ingeniero Marcelo Cabrera, cuando el alcalde actual, en esa época concejal de Cuenca, pues hizo muchos reparos a una obra que finalmente se la hizo, como fue la remodelación de la Plaza San Francisco. Recordará usted, Marquito, que la obra se paralizó por las denuncias del señor alcalde. Se siguieron sendas averiguaciones. Finalmente, no tuvo ninguna trascendencia más allá y la obra se la volvió a ejecutar, pero claro, con un incremento de precios que sobrepasaba el 28% de lo inicial. Entonces sí, efectivamente puede resultar peligroso que esta falta de entendimiento, de diálogo político, pueda pues demorar la obra pública y más aún pueda encarecer el trabajo. Por lo tanto, disminuye consistencialmente la eficiencia municipal, la eficiencia y la eficacia municipal. Bien, ahora, este tipo de confrontaciones no solamente trae una mala experiencia, o yo diría incluso una rivalidad entre concejales de alcalde, y trae también un símil con otras instituciones, pero la pugna no queda al interior del Consejo Cantonal. Vemos la pugna, usted ya lo señaló, con la Contraloría, vemos de la pugna con el gobernador y a lo mejor con algunas otras instituciones, como usted dice, no están de acuerdo con el pensamiento que tiene el señor alcalde. Y este no es un pensamiento no plus ultra, por cierto, pero esto debe bajar la tensión. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué debemos hacer los comunicadores sociales? Bien, buena pregunta, ¿no? No solamente esperar que sea el alcalde, las autoridades quienes cambien, sino nosotros también como ciudadanos, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues bueno, ustedes como medios de comunicación quizás tienen la posibilidad de permitir estos diálogos con los diferentes sectores ciudadanos, combinarle a los señores que están hoy por hoy
en la palestra pública a que baje ese nivel de confrontación y que se dedique más bien a las grandes discusiones de los temas que tanto requiere la ciudad en asuntos de seguridad, en asuntos de vialidad, etcétera, etcétera, que hemos hablado en varias ocasiones. Los ciudadanos estamos expectantes. Dentro de lo que nos podemos hacer, pues también debemos hacer un llamado de atención a nuestras autoridades, pedirles que por favor dejen de lado pasiones personales y que lo propio que decíamos de los medios de comunicación, pues se dediquen a buscar las grandes soluciones a tantos y tantos problemas que tenemos. Hoy por hoy, decíamos, la vialidad se está convirtiendo en uno de los problemas más graves que podamos tener en Cuenca. A lo mejor no se la percibe tan al extremo como lo es. El tema de la seguridad, que también se ha visto distraída la atención, pero que sigue estando latente. El tema de la provisión de los servicios básicos, que son la primera prioridad que debería tener la administración pública. Correcto. De ver estas lacras sociales de que hay sectores de la ciudad, y no me refiero a los sectores lejanos, a sectores periurbanos. Estamos, como suelo decir de forma alegórica, a pocas cuadras del Parque Calderón y no tienen agua potable, no tienen alcantarillado. Esas son las grandes discusiones que quisiéramos los cuencanos escucharles en el seno del Consejo Cantonal. Por lo demás, no podemos alimentar egolatrías, no podemos alimentar caprichos, sino más bien hacerles notar que las cosas no van por ese lado, sino más bien por el de la ecuanimidad, la escucha y sobre todo la búsqueda de soluciones a esos grandes problemas. Tenemos grandes, además de lo que usted señala, adicionales, otros problemas adicionales. Por ejemplo, el transporte público está en una franca confrontación con la alcaldía de Cuenca, a pesar de que existe un estudio de la Universidad de Cuenca. Pero además de eso se pide la revisión para reorganizar las rutas del tranvía, y esto está llevado al fondo del asunto con una presión de paralización del transporte. Es decir, no existe el diálogo, sino la presión y la imposición. Es exactamente lo que decíamos. Creo que le corresponde a la administración municipal asumir la responsabilidad que está señalada en las propias competencias dictaminadas en el marco legal. En este caso, el Cantón Cuenca tiene la competencia de la movilidad en el cantón. Por lo tanto, no puede eludir esa responsabilidad y tomar decisiones. Escuchábamos al alcalde hace días atrás dar un anuncio, dicho sea de paso, me parece que muy arriesgado, muy populista, diría yo, el hecho de que no se tocaría el bolsillo de los cuencanos a través del incremento de los pasajes. Sin embargo, pues de manera indirecta así va a ser, pues va a ser un subsidio, así lo anunció, decíamos, el señor alcalde, hoy por hoy son 2 centavos de subsidio, serían de 10 centavos, porque reconoce que el pasaje sobre la base del estudio del 2023 de la Universidad de Cuenca debería costar 40 centavos, insisto, dicho por el alcalde, aunque los dueños de la Cámara de Transporte han señalado que no es el valor suficiente para cubrir los costos de operación. A lo mejor comprendemos, ¿no? Ellos siempre querrán tener un mayor ingreso, pero también tiene que tener una apertura para reconocer que no es esa la salida para solucionar el problema. Sin embargo, la temática de la transportación pública, si bien tiene mucho que ver con la urgencia de un pasaje razonable, una tarifa técnica que reclaman los señores transportistas, pero también una tarifa social que estaría llamada a la administración pública a velar por ello, pueda llegar a una justa exigencia, pero sobre una base de la calidad del transporte público. Y ahí nos referimos a muchas aristas, estimado Marquito. No solamente se trata de tener buses nuevos, no solamente se trata de reclamar un trato apropiado por partes de quienes prestan este servicio, se trata también de garantizar la equidad y la posibilidad de que este servicio llegue a todos los cuencanos. Ahí tiene mucho que ver el tema de rutas y frecuencias. Aquí, lamentablemente, debo decir, los amigos de la Cámara de Transporte
quizás no consideran más allá de lo que para ellos les es rentable económicamente, pero el municipio no puede tampoco dejar de que las cosas se hagan solamente desde la mirada de la Cámara de Transporte. También se debe exigir el cumplimiento para aquellos sectores urbanos y rurales, también dicho sea de paso, que tenemos iguales derechos y obligaciones para que se tenga acceso a una transportación pública digna. En ese sentido, hay una deuda gigantesca, estimado Marquito, y mucho, mucho por trabajar para que podamos en el cantón en pleno llegar a un sistema de transportación que sea democrático, que sea accesible, recalco, no solo desde el punto de vista económico, sino también de la accesibilidad como tal a dicho servicio. Bien, por otro lado, además de los que hemos señalado, se encuentran graves problemas visibles en la ciudad de Cuenca. Y esto ya creo que se escapa del control del alcalde, a pesar de que se dice han priorizado los pagos, los gastos. Pero de empresas contratistas advierten que paralizarán sus servicios porque no hay dinero, no les pagan. Esta responsabilidad, entiendo que es del Ejecutivo, y quienes chupamos somos los cantones, las provincias, los GAT y los ciudadanos en general. Hay una asfixia económica a los GATs. No sé si usted comparta mi opinión, Omar. Pero por supuesto, estimado Marquito, y aquí no es que se está exigiendo nada del otro mundo, simplemente se pide que se cumpla con lo que se estipula en la ley. Existe ya todo bajo el esquema que está dispuesto en el marco legal, en las competencias que tiene cada GAT, en la forma de la distribución desde el erario nacional de las contribuciones que hace el Estado a los GATs. Existe. Simplemente no hay, no sé si pensar la voluntad política desde la administración central en Quito. Obviamente que la crisis económica nos afecta a todos en general, pero tienen que encontrarse alternativas de cumplir, no solamente con Cuenca, con todos los GATs descentralizados del país. Esto que usted comenta y esto que estamos haciendo referencia no solo es un problema para nuestra Cuenca como tal, así hemos escuchado a las diferentes parroquias de nuestro cantón, hemos escuchado también a los otros cantones de la provincia, e incluso hemos escuchado al alcalde de Quito, que aún siendo la capital, aún teniendo esa centralización que nosotros tanto también reclamamos, también se quejan de que no existe el aporte desde el gobierno central hacia ellos, con lo cual, por supuesto, que agobia la economía de los GATs centralizados e indirectamente también de la ciudadanía. Se frena la posibilidad de ampliar los servicios y, por supuesto, la posibilidad de dinamizar la economía local. Esta es una responsabilidad grande que el gobierno central tiene y que seguramente se justificará también, a su vez, por la crisis económica. Es ahí en donde necesitamos otra vez apelar a lo que decíamos en su momento. Más allá de banderas políticas, más allá de criterios o gustos personales, sentarnos todos los implicados a resolver los grandes problemas sobre lo que está dispuesto hoy por hoy, nos guste o no, en el marco normativo legal y constitucional. Las críticas al alcalde se realizan de diferentes formas, no solamente al GAT como tal, quiero decir al municipio, pero también sus empresas afiliadas o sus empresas municipales están siendo juzgadas y están siendo criticadas. Por ejemplo, Etapa se dice que hay un corte permanente de agua, que existe mal olor, en fin. La EMAC tiene problemas en cuanto se refiere a la recolección de la basura, a poner las tarifas. Además de eso, la EMOC también ha vuelto a, si cabe la expresión, a permitir ciertos abusos. Yo, a lo mejor falta de personal, pero ha vuelto esta situación crítica del transporte en Cuenca, en donde los señores abusan y no tienen ningún tipo de regulación, Omar. Mire, Paquito, es que no podemos deslindar de que cada una de las diferentes instancias de empresas municipales, entidades adscritas, al pertenecerse al municipio, pues de manera directa o indirecta se ven afectados por la imagen municipal en global. Quizás en algunos casos de manera justa y precisa, es que no podemos desconocer, Marquito. Quizás no se han dado lo que hoy por hoy tenemos con tanta frecuencia, los diferentes cortes de servicio del agua.
Yo creería que Etapa no es pues el culpable en el estricto sentido de que adrede costa el servicio, pero pues lamentablemente es una realidad que no podemos dejar de señalarla. Han habido problemáticas graves respecto a la continuidad del servicio del agua potable. Cosa parecida está sucediendo con la recolección de la basura. Quizás los cuencanos estamos acostumbrados a un servicio de alta calidad que lo hemos tenido siempre y que hoy por hoy no es que no lo haya, pues ciertamente que existe. Más bien mi reconocimiento, mi respeto a los funcionarios de la EMAG, de Etapa, que día y noche trabajan para que las cosas marchen bien. Pero algo más está haciendo falta, estimado Marquito, para que Tal ese vez hay buen trabajo. pérdida de gobernabilidad. Quizás pueda ser que el estilo de liderazgo que se implanta no solamente desde el alcalde, sino encadena toda la línea del staff del gobierno municipal, pues ha marcado como impronta para el resto de las empresas de las instancias municipales. Ojalá que se vuelva a tener estas empresas muy cercanas al ciudadano, empresas en donde los cuencanos nos sentimos orgullosos. Pero quizás hoy por hoy, pues eso está en entredicho justamente por estas formas de ser y de hacer que tiene la administración central. Mire usted, Paquito, estimado Marquito, el accionar de algunas de las empresas se han criticado porque han dejado de estar para lo que fueron creadas. Etapa fue creada para dar servicio de agua potable, alcantarillado y telefonía. Uh-huh. Que hace Etapa ofreciendo shows y conciertos de música. Ahí es de donde empieza a haber un entredicho. ¿Qué hace la EMAG? A más de cumplir con lo que está dispuesto, no solo es la recolección de basura, es todo el saneamiento ambiental, pero ¿qué hace en ese presupuesto que recientemente se discutía en el Consejo Cantonal, poniendo sendos valores para la organización de shows y espectáculos públicos? Ahí es en donde, lamentablemente, la mirada sobre las empresas municipales empieza a tener ya un entredicho a nivel de la ciudadanía. Una pregunta final, Omar. ¿Cree usted que existe riesgo de una parálisis administrativa? Me refiero si no hay acuerdos, si no hay consensos, si existe una purga permanente al interior del Consejo Cantonal, con los proveedores, con las empresas municipales. ¿Hay el riesgo de una parálisis administrativa en el municipio? Creería que no. Creería que no. Hay dificultades, hay complicaciones, pero parálisis como tal, creo que no. Espero tener la razón, porque sería mucho más grave que a cuenta de estos dimes y diretes, pues los afectados finalmente seamos los ciudadanos. Sí se nos afecta en el sentido de que se distorsiona, se retarda en los servicios, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que se paralice, pues no es para llegar a un nivel ese extremo. Confiamos los ciudadanos de que más bien se retorna a la ecuanimidad, al diálogo, a los acuerdos por el bien de todos, por el bien de todos. Aunque mucho me temo, Marquito, de que esto va a ser complicado, porque nos viene ya un 2026 que va a ser un año prácticamente electoral. Sí, es preelectoral, pero no. Y ahí es donde empezamos a ver que el accionar del alcalde, con mucha pena debo comentar, toda la accionar del alcalde está pues con un extremo de cálculo político, dada su condición que ya él ha sido frontal en indicar que él va a optar por la reelección. Entonces, pues este próximo 2026 quizás la confrontación va a ser mucho más fuerte por tratarse, pues, como acabo de comentar, de un año preelectoral o casi electoral en sí mismo. Muchas gracias, Omar, por haber participado en el programa Entre Tintos y Papeles. Hoy conversé, señoras y señores, con Omar Álvarez Cisneros, ex concejal del Cantón Cuenca. Nos vemos en otro momento. Muchas gracias, Omar. Gracias, Marquito. Un abrazo grande. Una linda Navidad. Gracias, muy amable.